¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca del Sermón del Monte? ¿Sí? ¿Ok? Para algunos hermanos, el Sermón del Monte solamente son las 8 o 9 bienaventuranzas que habla Mateo capítulo 5. Pero en realidad el Sermón del Monte es toda una enseñanza que se extiende a lo largo de 3 capítulos en el Evangelio según Mateo, los cuales abarcan, hermanos, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y dentro de todos esos 3 capítulos encontramos 22 temas, 22 enseñanzas que van a formar, hermanos, parte de todo el discipulado de Jesús para sus discípulos. Y a lo largo de todo esto nos vamos a dar cuenta, hermanos, de cuán importante es esta enseñanza. Quiero nada más anticiparme de repente en esta mañana y decirles que si alguno de ustedes, hermanos, quiere saber si es un cristiano o no es un cristiano verdadero, lo único que va a necesitar, hermanos, no es que un ángel se lo revele. No es que alguien le diga proféticamente eres o no eres. Lo único que usted y yo necesitamos es leer esos 6 capítulos y nos daremos cuenta acerca de nuestra cristiandad. ¿Qué tan real o qué tan superficial o qué tan falsa en última instancia es nuestra cristiandad? Me emociona todo ese cuadro, cómo lo pinta Mateo, porque cuando leemos, hermanos, estas bienaventuranzas, vamos a darnos cuenta que Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, también narra parte de esta historia, parte de estas enseñanzas. Pero es Mateo quien la va a desarrollar, las va a ampliar de una forma tan, pero tan preciosa, que, hermanos, da gusto leer 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces estos mismos capítulos, de tal manera que a medida que lo vamos leyendo más y más, nos vamos dando cuenta más y más acerca de esa verdad. Así que quiero invitarlos en esta mañana que vaya conmigo, por favor, al Evangelio según Mateo capítulo 5. Permítame en esta mañana externar algunos pensamientos muy propios, que de repente pueden ser el argumento, la razón o la excusa por la cual quiero compartir estos 22 temas. Por supuesto, no esta mañana, nos va a tomar muchos domingos para compartirlo. Y esperamos que el Señor nos dé la oportunidad de poderlo hacer de una forma sencilla y clara para que todos lo podamos entender. Pero quiero antes de eso compartir o externar algunos pensamientos, como sobre los cuales, hermanos, creo que de ahí nace la necesidad, por lo menos que yo tengo como pastor, de compartir estos temas con usted. Y es que creo que en la actualidad el cristianismo actual está siendo influenciado o ha sido influenciado por muchas corrientes de ideas y pensamientos muy humanistas, o sea, muy humanos, muy racionales. Y por supuesto, hermanos, que esto han llevado al creyente a tomar decisiones, a tomar, hermanos, experiencias en sus vidas, sencillamente, hermanos, motivados por todo aquello que les haga sentir bien, les haga sentir cómodos, les haga sentir plenos o les haga sentir satisfechos. A esto, hermanos, que vemos hoy en día suceder en la iglesia, y no voy a referirme a Vida Nueva, voy a referirme en general a la iglesia de Cristo, no solo dentro de esta nación, sino a través de todas las naciones también. Como dije, hermanos, todos estos sentimientos o esta forma en que estamos viviendo hoy el cristianismo, que no es más que la influencia de pensamientos, hermanos, muy humanos, donde lo que buscamos es lo que nos haga sentir bien, lo que nos hace sentir cómodos, aquello que me provoque a mí cierta felicidad. Entonces a eso le voy a apostar yo en mi vida cristiana. Y dentro de todo esto, hermanos, en la vida propia de la iglesia cristiana evangélica, repito, generalmente escuchamos muchos temas, hermanos, acerca de la famosa superación personal. Y hoy usted se va a dar cuenta, hermanos, o hoy se puede dar cuenta, si usted hace un análisis responsable y concienzudo acerca de la fe cristiana, de que muchos de los mensajes de hoy en día tienen que ver con cómo usted puede vivir mejor, cómo usted puede superarse, cómo usted puede alcanzar. Y todo ese pensamiento que hoy existe, hermanos, es conocido como la famosa superación personal, que no es nada más que el afán
de buscar simple y sencillamente todas aquellas cosas que en la vida externa de nuestra vida cristiana podamos obtener y nos hagan poder sentir mejor, nos hagan poder sentir, entre comillas, felices. De ahí, hermanos, que cuando vamos detrás de esa ideología, de esos pensamientos de superación personal, prontamente, hermanos, creo que no va a haber una sola persona, un solo cristiano, que pronto no se vea agarrado o prisionero por las garras del afán y la ansiedad. Mucha gente ha abandonado su fe, muchos de ustedes incluso, o algunos entre ustedes, si no son ustedes, disculpen, pero quiero usar solamente esta expresión. Algunos de ustedes a veces, hermanos, no tenemos una vida de servicio a Dios porque hay tanto afán en nuestra vida, hay tanta ansiedad en nuestra vida, porque estamos buscando de cualquier forma alcanzar las cosas que deseamos alcanzar externamente, aunque nuestro ser interior se empobrezca. Por eso digo, hermanos, que en los tiempos en que estamos viviendo nuestra fe cristiana son tiempos tan difíciles y peligrosos, como dice la Escritura, precisamente por esa influencia que estamos recibiendo de la parte externa, que ahora ya es parte de la vivencia de la iglesia, con esos pensamientos humanistas, hermanos. Es el afán de conseguir las cosas a como dé lugar, porque pensamos a veces consciente e inconscientemente que el al tener cosas, alcanzar cosas, el tener las mejores cosas, nos da a nosotros cierto tipo de calidad, cuando a la luz de las Escrituras eso es totalmente falso. Alguien puede ser sumamente bendecido y estar y gozar de una tremenda relación con Dios, aunque de repente, hermanos, lo único que tenga es un catre donde duermen los tres de esa familia. Y no estoy diciendo que debe de quedarse así. No, lo que quiero decir, hermanos, es lo que la Biblia dice, que mejor es el bocado seco y en paz en casa de bendición que manjares delicado en casa de contiendas. Pero hoy nuestro pensamiento humanista nos dice que entre más tengamos, mejor vamos a vivir. Y no es verdad según las Escrituras. Cuando nosotros entramos en esa esfera de tratar de superar y alcanzar esa superación espiritual, repito, es imposible que usted o yo no caigamos presos en esas garras del afán y la ansiedad. De ahí, hermanos, que una de las enseñanzas tan lindas de Mateo capítulo 6, hablando Jesús, nos habla acerca de que no os afanéis. ¿Verdad? Dice la Biblia, Jesús enseñó eso en Mateo capítulo 6 diciendo, no os afanéis. ¿Por qué Jesús enseña eso? Porque sabe que la condición del hombre precisamente es esa, es el afán y la ansiedad todos los días de su vida por alcanzar o tener alguna cosa o cierta cosa en su vida. Pero no obstante, hermanos, cuando nosotros llegamos a esto, no podemos dejar a un lado de hablar esta verdad, de repente no muy bonita, pero es una verdad y al fin y al cabo. Que toda persona, hermanos, que cae presa de la ansiedad y del afán, hermanos, eso es una infección de una enfermedad llamada separación. ¿Sabe usted a qué me refiero cuando digo separación? Es que nadie que vive en el afán y la ansiedad puede gozar de una relación correcta con Dios. Es más, la muestra de mi mala relación con Dios y la muestra de mi separación de Dios tiene que ver con el afán y la ansiedad, pues no hay confianza, no hay seguridad en que Dios puede bendecirme a través de las pequeñas cosas que yo poseo. Entonces, cuando yo no tengo esa fe que es sustentada únicamente a través de esa relación correcta con Dios, hermanos, cuando estamos presos del afán y la ansiedad, sencillamente, hermanos, eso es una infección provocada por toda esta serie de pensamientos que lo que hace es siempre alejarnos más y más de Dios. En pro o como consecuencia de este pensamiento humanista que hoy, hermanos, está permeando la iglesia, se está infiltrando y ya se infiltró en la iglesia de hecho, hermanos, ha llevado al creyente a adquirir una sensibilidad tan extrema, una sensibilidad tan grande por su humanismo, una sensibilidad tan grande al rechazo. Hoy cualquier persona o muchas personas se cortan las venas cuando alguien los rechaza. Y estamos hablando de cristianos. Si algún cristiano, algunos entre ustedes, se siente rechazado por un hermano, a veces somos tentados como ir y tirarnos de un puente porque, ay caramba, me rechazaron. De tal forma, hermanos, que hoy en día nadie quiere ser rechazado. Si nos vamos a meter en alguna labor hablando con respecto al reino de Dios, lo primero que muchos pensamos es que también me voy a sentir.
Pero cuando ya de antemano yo sé que voy a ser rechazado, yo lo pienso 2 veces. Y eso es porque nuestra humanidad se ha centralizado tanto en nosotros que ya nadie quiere ser rechazado. No queremos ser rechazados. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos siendo influenciados por un pensamiento muy humano, muy carnal, muy de nosotros. Y no un pensamiento de Dios, sino de nosotros mismos. Tenemos, a raíz de todos esos pensamientos, esa sensibilidad tan extrema al desamor. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque muchos creyentes hoy en día que están en la calle, están apartados, están rumbo al infierno, sencillamente dicen, es que ahí no me amaron. O usted se puede sentir en este lugar y dice, ay, es que no me aman, y como no me aman, entonces yo mejor me voy. Pero ignoramos, hermanos, que la enseñanza, por ejemplo, una de las enseñanzas que vamos a ver en el Sermón del Monte, es que Jesús nunca lo llamó a usted para ser amado. Usted no encuentra una sola enseñanza en el Evangelio donde Dios te llame para ser amado. Dios nos llama para amar, que es distinto, aunque usted no sea amado. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Corintios, dijo, yo de toda buena gana, dice, me dispongo a entregarme por ustedes, amándolos más, aunque yo sé que entre más los ame, ustedes me van a amar menos. Pero él estaba listo a vivir en esa grandeza del Evangelio y en esa grandeza de la vida cristiana. Pero ¿por qué llegamos nosotros a tan extrema sensibilidad? Llegamos a eso, hermanos, porque dentro de nuestra mente y nuestras emociones, alguien nos ha estado enseñando lo que no es verdad. Nos ha estado enseñando de todo lo que en la esfera del mundo o en Dios mismo nos hemos llegado a centralizar nosotros. Y decimos es que nosotros somos, ¿verdad? Y nosotros tenemos, cuando en realidad no tenemos nada, ni derecho, ni a respirar. Pero alguien nos ha estado enseñando eso. Y eso es parte de lo que hoy en día se conoce dentro del ambiente cristiano como la psicología cristiana. Que en gran parte es buena, pero digo personalmente en gran parte es mala también. ¿Por qué razón? Porque lo único que hace muchas veces, o lo que a veces procura de hacer del creyente, es centralizarlo a él, que él es la persona más importante, más valiosa del universo. Y no es verdad. Por lo menos la Biblia no me lo enseña así. Me dice que lo más importante, lo más grande del universo es Dios mismo y no su creación, es Dios mismo. Que Dios ama su creación, sí, pero Dios no ama a su creación por causa de su creación, sino que Dios ama a su creación por causa del mismo, porque Dios es amor. Así de que exista yo o no exista yo, exista usted o no exista, Dios seguirá siendo amor. Es amor desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero hoy en día toda esta influencia que tenemos, hermano, nos ha llevado lamentablemente a vivir una situación cristiana un poco deplorable y triste en muchas ocasiones. Hoy la sociedad, hermanos, que vivimos precisamente está también bajo este mismo concepto. Y lo que la sociedad, o por lo menos la cultura en la cual nosotros vivimos, es una cultura de autocomplacencia. Esto significa que este deseo, este pensamiento que existe en la sociedad de buscar todas las cosas que les provoquen una autocomplacencia no es más que el mismo resultado de esos pensamientos tan humanistas. Hoy yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hoy, hermanos, en la sociedad, en la cultura tica, nuestra cultura, aquí hablando de nuestra tierra, hermanos, es una cultura donde todo tiene validez y donde todo es verdad, siempre y cuando te proporcione placer, deleite, satisfacción y felicidad. Si estas 4 cosas están dentro de lo que practicamos, es aceptado. ¿Por qué? Porque ahora ya, hermanos, la verdad que naturalmente tenemos y la verdad que existe, la verdad moral de Dios, ya eso no importa. Ya eso es un asunto de segundo grado o segundo plano, y en algunos casos pues ya ni es valedero para ningún acto. Por ejemplo, usted mira el movimiento gay, el movimiento homosexual. Hermanos, simple y sencillamente eso es aprobado, eso es aceptado. Ya incluso
Los derechos humanos se han pronunciado de que debe ser aceptado y punto. La ONU también se pronunció con respecto a eso y dicen, eso es bueno, es aceptable, porque si las parejas de homosexuales y lesbianas se aman, eso está bien. Así que está bien que ellos hagan lo que hagan afuera y listo. ¿Por qué? Porque les produce placer, les produce deleite, les produce satisfacción y les produce felicidad. Entonces significa que lo que se practica está correcto. Aunque moralmente, según las Escrituras, es antinatural y es inmoral delante de Dios. Pero hoy se acepta. Hoy no nos queda otra cosa que aceptarlo. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, sencillamente, esa es la cultura del mundo. Así que, por causa de esa misma cultura que vivimos hoy, de ese humanismo metido, hermanos, en la mente de la sociedad, de ahí es donde tenemos entonces la corrupción política también. Ahora un político simplemente llega, promete, no cumple, después roba, etcétera, etcétera. No todos, pero la mayoría. Y esto incluye también los tres partidos cristianos del país. También están metidos en todo ese chanchullo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que todo es bueno, siempre y cuando aquello te produzca placer, deleite, satisfacción y felicidad. Si eso me proporciona eso, es válido, hagámoslo, no hay problema, no hay ninguna torta en eso. Todo eso es aceptado. ¿Por qué? Porque esa es la cultura en que hoy en día nosotros estamos viendo. Y como consecuencia de todo esto, tenemos la terrible consecuencia, hermanos, que hoy en día ya nadie cree en nada. Y ya nadie cree tampoco en nadie. Nada más miremos un poco el ambiente político. Se promete, vienen las campañas y la gente que dice, no voy a votar. Simplemente, ¿por qué? Porque no creo en nadie. Y hermanos, con justa razón. Porque todo lo que estamos viendo, lo único que provoca es la incredulidad de la gente hacia aquello que se está haciendo. Pero, ¿qué de la iglesia? ¿Qué podemos observar hoy en día en la iglesia? Hermanos, tristemente debemos de decir que observamos casi lo mismo dentro de la vida cristiana. Porque hoy un gran sector de la iglesia cristiana vive bajo su propio código de ley. Vive en un cristianismo que en dependencia de lo que pueda hacerles sentir bien, de independencia de lo que les pueda hacer sentir cierto placer, cierto deleite y felicidad, pues eso lo hacemos. Pero si eso no nos está proporcionando eso, entonces no lo hagamos, porque algunos pues decimos, no es de Dios. Porque si eso no me está proporcionando a mí placer, deleite, felicidad, entonces no es de Dios. Y estamos tan tremendamente equivocados. Porque Dios nunca nos llamó en primer lugar para hacer cosas que te proporcionen satisfacción personal o deleite personal. Es más, muchas de las cosas que debemos de hacer o practicar dentro de la fe en Cristo va en contra de todo eso. Va en contra. No en vano el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida pasan. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Pero sin embargo, la iglesia actual está en ese punto. Entendemos entonces, hermanos, que tristemente debemos de reconocer que algunos vivimos bajo nuestra propia ley, como resultado de buscar todo aquello que a nosotros nos proporcione ese placer y esa felicidad. No es más que un egocentrismo que ya no es posible ocultarlo más, hermanos. ¿Por qué digo esto? Hablemos un poco acerca del desamor a la vida espiritual y a la verdadera devoción a Dios. Hablemos de la vida espiritual. ¿Cuánta pasión y cuánto amor hay en nuestro corazón por una vida espiritual correcta delante de Dios? ¿Cuánto entusiasmo le ponemos como cristianos a la vida espiritual? ¿Y cómo puedo yo saber, pastor, qué tan apasionado soy por la vida espiritual? Mídelo por el tiempo y los recursos que inviertes en el crecimiento y desarrollo de tu vida espiritual. Mídelo por cuánto esfuerzo ponemos por lograr cada día más alcanzar mejores niveles en nuestra condición espiritual. Y no estoy hablando de una vanagloria espiritual, estoy hablando de un crecimiento constante en nuestra vida espiritual. No le llamaremos a eso desamor, a esa vida espiritual. Y también no solamente ese desamor, sino a esa falta de devoción a Dios.
Hoy, hermanos, servir a Dios, vivir para Dios es un asunto que lo pensamos, lo analizamos, a ver si nos conviene, a ver si no nos conviene, a ver cuánto gano, cuánto pierdo, etcétera, etcétera. Y eso, hermanos, no es más que simplemente ese mismo pensamiento tocando nuestras vidas y llevándonos a lo mismo en que la sociedad vive hoy en día, cada quien viviendo de acuerdo a su propia ley. Y todo en el cristianismo hoy es aceptado siempre y cuando nos proporcione a nosotros deleite, placer, satisfacción y felicidad. Así que si yo soy feliz con esto, no importa si eso la Biblia dice que no debe de ser, pero como a mí me proporciona felicidad, entonces lo hacemos, no hay problema, porque al fin y al cabo eso es bueno a nosotros, pero no necesariamente es la voluntad de Dios. Cuando llegamos a estos puntos en nuestra vida, hermanos, no nos queda más que pensar a nivel general de la iglesia que no somos más que un grupo que nos reunimos para practicar ciertos ritos evangélicos impuestos en nuestra vida, carentes de la misma vida de Dios. No en vano el Señor Jesús en una ocasión llegando al templo y mirando todo lo que hacían, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Acaso no es esta la realidad actual del cristianismo que se vive? Donde muchos zapateamos, y no es que esté mal zapatear, muchos silbamos y no es que esté mal silbar, pero nos debemos de preguntar a nosotros mismos hasta dónde es la práctica de un rito y hasta dónde hay vida de Dios en aquello que nosotros hacemos. ¿Cómo sé yo entonces que hay vida de Dios en lo que hago? Hermanos, simplemente por cómo yo vivo, por cómo yo pienso, por cómo yo hablo, por cómo yo deseo. Si lo que deseamos tan solamente es superación material, pues tranquilo, ya te diste cuenta. Pero si en mi corazón hay una insistente búsqueda, una insistente deseo de alcanzar, de lograr, de vivir más para Dios, de agradarle a Él, de luchar, etcétera, etcétera, entonces date cuenta que tu zapateo está lleno de la vida de Dios y tus gritos también. Pero cuando no es así, debemos de preguntarnos y cuestionarnos un poquito acerca de esto. Pero escuchemos la profecía del profeta Isaías en el capítulo 29, verso 13, que es el texto al que Jesús hace referencia en su momento y dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Me pregunto, queridos hermanos, si esto no es parte de nuestra realidad actual. Cuando vemos esto, hermanos, nos parece entonces que esta es la cultura de la iglesia actual. Una cultura sincretista, o sea, que es un cristianismo donde tomamos el mundo y tratamos de acomodarlo a la vida de la iglesia, o la iglesia acomodarla a la vida del mundo. Y esa palabra sincretismo lo que significa es hacer una mezcla de dos cosas. Y esto, hermanos, es lo que parece ser que hoy en día la iglesia lo ha tenido ya como bien y como una cultura propia. No obstante, hermanos, no olvidemos la voz del profeta en el Antiguo Testamento cuando le habla al pueblo y le dice: pueblo mío, salid de en medio de ellos. Porque ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos distinguidos dentro de toda la multitud, seamos gente diferente. Pero hoy en día hermanos, se hace tan difícil poder determinar quién es qué. ¿No es cierto? Hablamos igual, nos comportamos igual, pensamos igual, nos vestimos igual. De todo, hermanos, es igual. Y decimos, caramba, entonces, ¿quién es quién? ¿Cómo es que es? Pero ¿sabes algo? No todo está perdido, hermano. Gracias a Dios, no todo está perdido. Hay esperanza todavía. Y digo esto porque ayer me agradó tanto la conversación con un joven que tuve. Vine y los acompañé al tiempo de oración que ellos tienen a las 4 de la tarde. Y conversé con uno de los jóvenes que estaba ahí en la oración y le pregunté por su trabajo. Le dije, ¿cómo va tu trabajo? ¿Cómo estás? Me dijo, pastor, yo lo miré un poco triste a él y por eso me acerqué y como le olfateé que había algo de tristeza, hermanos, le pregunté, ¿cómo estás? Dime cómo estás. Y me llevé una gran sorpresa porque mi olfato me falló.
Y me dijo, pastor, estoy tan feliz en Cristo. Estoy tan gozoso en el Señor. Y le dije, ¿por qué? Porque me sonó extraño escuchar de un joven esas palabras tan grandes y tan pesadas. Y le pregunté por qué. Me dijo, porque en el trabajo donde estoy rodeado de cualquier tipo de perversión. Los hombres se apretan con los hombres, las mujeres con los hombres. Es una lucha constante. Pero sabe, pastor, cuando ellos comenzaron a ver que yo era diferente, me pusieron un apodo. Y el apodo que me pusieron es cristiano. Así que en el trabajo nadie me conoce ya por mi nombre, sino que todos me dicen el apodo, me dicen, hey, cristiano. Y yo le dije, le toqué el hombro, le dije, carambas muchacho, qué privilegio el tuyo. Porque si esos tipos te están diciendo cristiano, yo sé que en un mal espíritu es porque están viendo en usted algo diferente. Estás marcando una diferencia en el grupo donde usted está. Por eso digo, hay esperanza, hermano, porque no todo está perdido. Y sé que entre ustedes hay muchos así también, distintos en todo esto. Pero volvamos al asunto. Decimos, hermanos, que vivimos esto, porque en muchas ocasiones, hermanos, entramos a un culto y déjeme decirle, estoy hablando generalizadamente, no estoy diciendo usted generalmente. Entramos a los cultos, levantamos manos, adoramos al Señor y cuando salimos negamos aquello que hicimos dentro de un edificio, lo negamos en nuestro trato y relación con los demás. Estamos dentro de un culto mostrando cierta devoción en el culto a Dios. Pero apenas terminó el culto, nos da lo mismo ir a una fiesta y echarnos unos traguitos. Y decimos, gloria a Dios por este traguito. Qué bendición que Dios dio a la tierra la caña para que de ahí se extrajera un buen licor. Gloria al Señor por sus buenas obras. Nos da igual. Y ese es uno de los pocos ejemplos jocosos que quiero ponerles en esta mañana, pero ustedes han entendido y puede agregarle más a eso y sabe cuál es la idea de esto. Pero es lo que vivimos, es lo que observamos dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, cuando miramos esto, debemos de entender que en los tiempos en que estamos viviendo, hermanos, esa es la cultura de la iglesia. Y esto, por supuesto, me provoca una pregunta. Y es la siguiente: ¿qué tiene que ofrecer esta iglesia moderna al mundo? Si lo que hoy objeto o argumento es verdad, y de repente usted dice, sí, es verdad porque yo lo vivo, es verdad porque yo lo veo. Si lo que digo tiene cierto sentido, cierta verdad, entonces tiene que evocarnos a nosotros una pregunta y decir, si esta es la cultura de la iglesia moderna, entonces esta iglesia tiene algo que ofrecer al mundo, ¿sí o no? ¿Tiene algo de diferente la iglesia cristiana para ofrecer al mundo? Hermanos, y digo la iglesia moderna porque sabe usted, hoy, hermanos, es anticuado y es antiguo hablar de oración, insistir en oración, demandar oración y meter a la gente en oración. Eso es un asunto de antigüedad. Porque hoy la iglesia moderna, permeada de esa cultura del mundo, se basa en sus propias habilidades, en sus propias destrezas, aunque Dios no esté presente en lo que hacen, no importa, porque al fin y al cabo, mi experiencia, mi destreza, mi sapiencia me ayuda a alcanzar todas esas cosas, siendo terriblemente necios, porque ya lo dijo el sabio Salomón en Proverbios capítulo 3, no se apoyen en su propia opinión, tomen a Dios en cuenta en todos sus asuntos y todo les irá bien. Digo iglesia moderna porque hoy, hermanos, hablar acerca de cuidar de la salvación, acerca de ponerle ganas al asunto de cuidar la salvación, es un asunto de ignorancia. ¿Por qué digo eso? Porque hay quienes dicen, salvos una vez salvos, salvos para siempre. Así que si usted creyó en el Señor y ya no importa lo que usted haga de ahí en adelante, no se preocupe, usted ya está salvo. Creo firmemente en la seguridad de la salvación, pero creo también en el temor de ella, que hay que guardarla y cuidarla. Y si la iglesia tuviese algo que ofrecer en estos tiempos a la cultura que nos rodea, al mundo que nos rodea, me viene a mi mente otra pregunta y es, ¿creerá el mundo? ¿Creerá? Queridos hermanos, ¿podrá la iglesia de Cristo en estos tiempos presentar un nuevo estilo de vida al mundo de tal forma que provoque al mundo a un desafío a la vida cristiana?
Podrán mis vecinos, tus vecinos, podrán ver en nosotros un estilo de vida radical, diferente en el cristianismo, de tal forma que con solo mirarnos los provoque a ellos a un desafío acerca de una mejor vida. O simple y sencillamente pasamos inadvertido porque no marcamos ningún tipo de diferencia. ¿Qué piensa usted de esto? Todas las generaciones que han existido siempre han tenido culturas distintas. Y siempre que una generación surge, hermanos, va a practicar cierto tipo de cultura, porque cada generación que viene o sale en el mundo, nace, se desarrolla, hermanos, va a practicar un tipo de cultura distinta. ¿Sabe usted por qué? Porque cada generación se opone y se contraopone con la generación pasada. Tal es el caso actual de nuestros jóvenes. Ellos no quieren la cultura de nuestros ancianos. No quieren la cultura de la gente que está 2, 3, 4 décadas atrás. ¿Por qué? Porque para ellos es anticuada y ahora ha entrado en una esfera donde nos levantamos en una nueva cultura de jóvenes porque nos estamos contraoponiendo con aquella cultura que nos ha sido heredada. Siendo una de estas, permítame hacer un resumen veloz, siendo una de estas las más prominentes, las más conocidas, allá por la década de los 60, hablando de del famoso movimiento hippie. ¿Recuerdan ustedes eso? Esa cultura, hermanos, precisamente nace dentro de un momento en los Estados Unidos donde estaba la famosa guerra de Vietnam. Y ese movimiento nace porque están hartos, los jóvenes están hartos de estar mirando a los adultos peleándose sin sentido. Entonces alguien tiene la ingeniosa idea de levantar un movimiento por amor y por la paz. Aunque seamos drogadictos, aunque seamos marihuanos, aunque fumemos marihuana y tengamos sexo ilícito, no importa. Porque aquí el asunto es buscar amor y paz. ¿Recuerdan la frase? Amor y paz. Y eso surge porque es una contracultura contra la cultura que ellos están viviendo. Y es que, hermanos, la juventud en aquella época y la juventud actual está buscando a alguien que le proponga una cultura distinta. Cuando pienso en nuestros jóvenes, hermanos, la gente me dice, mire, dele, hágalos, arránquelos, jálele el pelo. Yo les digo, ¿por qué? Porque ellos están mal. Ellos están en esa condición porque hay una iglesia adulta que no les está proponiendo nada desafiante a sus vidas. Están viendo lo mismo en el mundo, están viendo lo mismo en los adultos. Entonces, ¿qué esperanza hay para nuestra juventud? Entonces decimos, pongámosles luces de neón para que ellos se entretengan, y las luces de neón no van a desafiarlos a una vida en Cristo. Somos nosotros, la iglesia adulta, quienes debemos de proponer a nuestra juventud una vida cristiana de tal forma que les cause un desafío y puedan ver en eso algo diferente, hermanos, y se animen a vivir para Cristo. Cada generación tiene su propia cultura. Creo firmemente que para que la iglesia pueda lograr eso, la iglesia cristiana y quienes la integran, deberemos de ser diferentes en toda nuestra forma de vida. Y es aquí, hermanos, donde hablamos entonces de una contracultura cristiana. Y es que el cristianismo, según lo plantea Jesús, es una contracultura, hermanos. Es algo que va en contra de cualquier esfera, de cualquier cultura, de cualquier filosofía, de cualquier ideología. La vida cristiana es y debe de ser diferente. Si no, no tiene sentido. Y usted dirá, pastor, pero toda esa hablada que te has echado ¿qué tiene que ver con el Sermón del Monte? Bueno, porque precisamente el Sermón del Monte está en la Biblia porque es el planteamiento de Jesús a un tipo de personas que deben de ser diferentes y no iguales. Cuando leemos el Sermón del Monte, debemos obligadamente a hacernos una pregunta, y es la siguiente: ¿cuál es el propósito del maestro al dar este sermón? Si usted ve los momentos anteriores a ese momento, te vas a dar cuenta que Jesús viene, es bautizado, el Espíritu Santo viene sobre él, el Espíritu Santo lo agarra y lo mete en el desierto. ¿Cuántos de ustedes quieren ser guiados por el Espíritu Santo? Así que olvídate que Él te está pensando en llevarte a los mejores hoteles y a los mejores manjares.
Si alguien va a querer realmente caminar y vivir y ser guiado por el Espíritu Santo, prepárese, porque a donde Él te va a meter es ayuno al desierto. No piense que es que lo va a pavonear, hermano, y nos va a llevar a los mejores hoteles, como algunos dicen, ¿verdad? Es que quiero ir a las naciones pensando en el avión, pensando en el carro, en el transporte. No. Déjese de esas cosas. Si alguien quiere ser guiado por el Espíritu Santo, prepárese, porque yo sé que lo primero que Él va a hacer con usted es agarrarlo y decirle: papito, vamos conmigo al desierto, porque hay que formarlo en el desierto, hay que hacerlo morir en el desierto, hay que quebrantarlo en el desierto, hay que humillarlo en el desierto, hay que hacerlo nacer de nuevo en el desierto. No espere limosina. Debemos de preguntarnos eso: ¿cuál es el propósito? Así que ahí está Jesús siendo bautizado, siendo guiado por el Espíritu Santo, siendo tentado por el diablo. Sale del desierto y comienza a predicar el evangelio del reino, diciendo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creed en el evangelio. Y comienza a sanar enfermos, comienza a echar fuera demonios, etcétera. A todos los sanó, y venía gente de todas las ciudades habidas y por haber a su alrededor. Y era una multitud de gente la que comienza a seguirlo. Y de repente, hermanos, Jesús hace un quiebre en todo eso. Y usted lo puede ver, si usted va al Evangelio de Lucas, te vas a dar cuenta que antes de esa enseñanza, dice el evangelista Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, narra un episodio, narra una situación que Mateo no la presenta. Mateo dice que viene sanando, que esto, que lo otro, y pasa a la enseñanza. Pero antes de eso, entre lo que Jesús está haciendo, sanando, y en la enseñanza, hay un tiempo que lo presenta Lucas, y ese tiempo es un tiempo donde dice Lucas que el Señor se apartó para orar, para estar solo y para enseñar. Yo le llamo a esto algo sorprendente, porque es un momento donde Él hace un quiebre y dice: ok, se acabó este asunto, se acabó la gritería, se acabó fuera los demonios, se acabó la sanidad aquí. Ahora es tiempo de formar, es tiempo de aprender. Así que, hermanos, cuando entramos en eso, vamos a ir a los versos 1 y 2 del capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Quiero que se haga una idea en su mente de ese momento. Ahí está el maestro enseñando. Sale de su tiempo de oración, sale de su tiempo de soledad y dispuesto para enseñar. Pero nótese que dice la Escritura, hermanos, que Él se sentó y vinieron a Él. ¿Quiénes? ¿Quiénes vinieron a Él? No corre, hermanos, piense, por favor piense. Porque aquí, hermanos, está ante lo más importante en la vida cristiana. Este cuadro que nosotros vemos ahí en Jesús no es un cuadro común, corriente y ordinario para la época. No, era un cuadro, hermanos, que se presenta ahí muy significativo. Porque solamente, hermanos, solamente, única y exclusivamente eso podía pasar cuando había un maestro y había discípulos. No pasaba en otra esfera. No importa cuál esfera fuese. No pasaba en otro momento, pasaba únicamente en ese momento. ¿Cuándo? Cuando había un maestro y había un discípulo. Y es lo que estamos viendo ahí, que dice la Escritura, que Jesús se sentó y vinieron a Él sus discípulos. Y esta es una imagen muy normal para esa época, pues solo cuando se considera a alguien como maestro, se está dispuesto a sentarse a sus pies para oír. ¿Recuerda usted el cuadro de Marta y María? ¿Recuerdan el cuadro de Marta y María? ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Marta? Afanada y turbada. ¿Qué estaba haciendo María? A los pies del maestro, escuchando. ¿Por qué? Porque aquí podemos aprender una lección tan riquísima, hermanos, y es que dentro de la iglesia hay quienes Jesús es para ellos un huésped, y hay quien para Jesús para ellos es un maestro. Y solo cuando se considera a alguien como maestro, se sienta, abre las orejas y comienza a escuchar, porque sabe que hay algo que ese hombre tiene que enseñarle. Y ahí está María, hermanos, postrada a los pies del Señor, escuchándole. No crea que ella está ahí, hermanos, ahí como, ¡ay, mi Jesucito! No, ella está interesada en las palabras que salen de la boca del maestro, porque en su corazón Jesús es un maestro para ella. Este acto
como tal es uno de los más importantes en la relación de un maestro y su discípulo. Déjeme decirle, no hay nada más importante que eso. Ese cuadro que estamos viendo ahí. No hay nada más importante. Porque la enseñanza es uno de los aspectos más fundamentales en la vida cristiana, en la vida del discípulo. Usted y yo podemos hacer muchas cosas y está bien. De repente son válidas. Pero si a la par de eso o abonado a eso, no tenemos en nuestra vida un tiempo de aprendizaje en la palabra de Dios, déjeme decirle, estamos listos. Porque según la Escritura y según ese cuadro, no hay nada más valioso, hermanos, en la vida de un discípulo que aprender de su maestro, aprender esa verdad que sale de la boca de su maestro. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que no hay un solo momento en la vida cristiana que no sea necesario aprender más y más de la palabra de Dios. No hay, hermanos, un solo instante en nuestra vida cristiana donde podamos decir, bueno, este es un tiempo para yo relajarme, para yo descansar, seguiré aprendiendo después. No hay un solo momento en la vida cristiana donde no estemos llamados por Dios a aprender, a crecer y a madurar en el conocimiento de la verdad de Dios. Hoy lastimosamente perdemos tanto tiempo, hermanos, compartiendo y enseñando experiencias. Y mucha gente vive por sus experiencias. Pregúntales algo acerca de Dios y te hablarán de sus experiencias. Oh, es que yo estaba en Abraham y el cuarto se iluminó. Gloria a Dios, y eso es verdad y es legítimo, perfecto. Pero tú no puedes vivir de esa experiencia iluminatoria. Oh, yo estaba ahí, de repente un ángel llegó. Gloria a Dios, si fue un ángel y fue de verdad, gloria a Dios, yo creo en eso. Pero nadie puede sustentar su vida cristiana y crecer y desarrollarse en su vida cristiana basada en una experiencia angelical. Nadie puede hacerlo. Porque la vida cristiana, hermano, solo tiene una forma de ser sustentada, desarrollada y en constante crecimiento. Y es en el aprendizaje constante de las Sagradas Escrituras. No en vano el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice, Timoteo, ocúpate de la lectura, ocúpate de la enseñanza, crece, permanece firme en eso. Y no en vano el apóstol Pablo al final de sus días le dice a Timoteo, Timoteo, estoy aquí en la cárcel, estoy pronto para ser crucificado, o sea, pronto me van a matar, pero haceme el favor, tráeme el capote que traje en tal parte, pero mayormente le dice, tráeme los libros, mayormente tráeme los pergaminos. ¿Cómo es posible que un hombre con el conocimiento y revelación del Evangelio como Pablo, a la edad ya viejito, sabiendo que va a morir todavía, quiere seguir leyendo todavía, quiere seguir aprendiendo lo que ya sabía, quiere aumentarlo? Eso solo se logra cuando se es discípulo y cuando se tiene un corazón de discípulo. ¿Es usted un discípulo de Cristo? ¿Te das cuenta? Esos dos versículos no los podemos agarrar así nada más. Porque ahí se está estableciendo el fundamento sobre lo cual se va a edificar las 22 enseñanzas que tenemos. Y es que no tiene sentido que escuchemos si no tenemos la disposición para aprender estas verdades. Por eso repito, hermanos, no podemos vivir de experiencias. No podemos hacerlo. Es peligroso vivir de experiencias, enseñar experiencia. Hoy en día mucha gente enseña experiencia, predica experiencia, forma a la gente en experiencias. Y no es válido según la Escritura. Debemos de ser formados por la verdad de Dios. Y si no es así, estamos listos. Cuando mi oído y mi corazón se desarrollen en la verdad de Dios, déjeme decirle que yo no tendré en ningún momento la necesidad ni la ansiedad de escuchar palabras y mensajes emotivos. Y es que hoy, hermanos, pareciese que la gente va detrás de esos mensajes emotivos. Dios va a hacer contigo tal cosa, amén. Y nos hace sentir bien. Haga esto y usted mañana, como esos mensajitos que mandan ahí por los grupos, ¿verdad? Haga esto, mándelo a tantos amigos y los mandas en menos de 5 minutos al finalizar este día. Dios te va a sorprender, amén. Y ahí andamos el montón de creyentes, amén, así aguizoteros, hermanos. Una sarta de aguizoteros somos.
El creyente, queridos hermanos, que es formado en la santa y bendita palabra de Dios, en el santo evangelio de Jesucristo, no tiene tiempo ni oído para prestarlo a mensajes que solamente están cargados de emoción, que están cargados de superación personal. No, el creyente que es formado en la palabra solo quiere escuchar la verdad de Dios. Y si no es eso, no le interesa nada. El que es formado en la verdad de Dios escucha la voz de su pastor. Jesús dijo: mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas. Ellas oyen mi voz. El asunto es qué voz escuchamos hoy en día, hermanos. Hoy vamos detrás de todo eso que nos hace sentir emotivamente bien. Pero el que es formado en la verdad de Dios solo una cosa quiere escuchar, y es la verdad de Dios. La formación en la palabra de Dios, hermanos, solo eso es capaz de producir verdaderos seguidores de Cristo. Si queremos ser un verdadero seguidor de Cristo, solo tenemos un camino a seguir, y es: dispóngase a ser formado en el evangelio de Cristo, en su verdad, en su verdad. Entonces yo tengo esperanza de crecer y de estar constantemente creciendo. Pero permítame responder ya en estos minutos que me quedan, queridos hermanos, propósitos de este mensaje. Hoy no vamos a tocar ninguna enseñanza, solo permítame hablarles de los propósitos, nada más. Quiero externar mi propia opinión con respecto a un propósito supremo que yo veo en estas enseñanzas del Sermón del Monte, sobre lo cual creo que se van a edificar y a construir las demás enseñanzas, o propósitos, perdón. Así que el primer propósito que yo veo, hermanos, es Jesús llamando a un pueblo a ser diferente a los demás. Cuando usted comienza a escuchar la calidad, el peso de esas enseñanzas, no nos quedará duda, hermanos, que el Señor está llamando a un grupo de personas a ser totalmente, radicalmente diferente a los demás. Y es que cuando el Sermón del Monte, cuando Jesús comienza a enseñar del Sermón del Monte, no podemos, hermanos, perder de vista el contexto en el que Jesús está. Está dentro de un contexto político, dentro de una guerra ahí en su lugar, en su tierra. Está dentro de un asunto, de una cultura religiosa tan arraigada profundamente en el corazón de los judíos. Está ante una cultura grecorromana que ya para esa época habían filósofos tremendísimos, pensadores, hermanos, que hablaban de espiritualidad y hablaban de cosas carnales también, y era muy aceptado en esa época. Así que dentro de toda esa cultura, dentro de todo ese mover, Jesús va a plantear esta enseñanza. Y eso significa una sola cosa: que Jesús está llamando a la gente a ser diferente. Punto. Punto. Cuando pienso en eso, no puedo dejar de pasar en mi mente aquella imagen de Dios hablando a Israel a través de Moisés en Éxodo capítulo 19. Cuando le dice el Señor: vosotros entonces me seréis un pueblo santo, y seréis santos, y seréis mi especial tesoro. Pero seréis santos. ¿Qué está hablando Dios ahí? Por supuesto que Dios, hermanos, igualmente como un cuadro semejante a este, ahí está la montaña, ahí está Dios hablando con voz tronante a Moisés y al pueblo, y le dice al pueblo: ustedes me serán una nación diferente, me serán una nación santa y me serán un real sacerdocio. Pero les está llamando a ser diferente a las demás naciones. Cuando pasas al capítulo 20 de Éxodo, te vas a dar cuenta que viene entonces la promulgación de la ley, los 10 mandamientos y las demás leyes ahí. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Está sacando a un pueblo de Egipto, lo está llamando para vivir con él, pero le dice: ok, yo los saqué, yo los liberté, yo los salvé, pero de aquí en adelante así van a vivir conmigo, porque yo lo que quiero que ustedes sean es que sean diferentes a las demás naciones. Te pregunto, ¿qué cree que Jesús está haciendo en el monte? Está haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Dice: ok, creen en mí, perfecto, pero de aquí en adelante ustedes tienen que ser diferentes.
Diga conmigo, diferentes. Veamos los propósitos entonces ahora. Mantenga en su mente esto. El evangelio y el cristianismo debe de ser diferente. Primer propósito, revelar o mostrar a sus discípulos y demás oyentes la vida que agrada a Dios. No hay otra forma de vida que a Dios le agrade que esté fuera de estas 22 enseñanzas. Si usted y yo queremos garantizarnos que nuestra vida le agrada a Dios, entonces hay que vernos en el espejo de esta enseñanza del Sermón del Monte. Si mi vida no es compatible con esto o no es consecuente con lo que yo estoy viendo en estas enseñanzas del Sermón del Monte, déjeme decirle que yo entonces no le agrado a Dios en mi forma de vida, ni usted tampoco le agradará a Dios en su forma de vida, porque no le agradamos a Dios con venir al culto meramente, es que hay que hacer más que eso. Y aquí está plasmado. Entonces el primer propósito en el Sermón del Monte, lo que está en el Sermón del Monte, la primera intención de Jesús es mostrarle a los discípulos la vida que agrada a Dios. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la próxima semana vamos a estudiar eso, esa bienaventuranza y qué significa eso. Lo segundo entonces que vemos, el segundo propósito, es mostrar, revelar o dar a conocer a sus discípulos el estilo de vida que Dios exige de ellos. Y es que, hermanos, cuando tú vas al verso 1, tú vas a encontrarte que ahí hay hay dos tipos de personas que están ahí con Jesús. Está la multitud, pero dentro de la multitud están sus discípulos, ¿cierto? Es lo que la Biblia dice, ¿cierto? Ok. Y es que para ese momento la fama de Jesús se había divulgado tan enormemente que había cualquier multitud, era una muchedumbre de gente que le seguía a Jesús. Posiblemente la mayoría de ellos porque miraban en Jesús aquel que resolvía sus problemas, aquel que sanaba sus enfermedades, aquel que echaba fuera sus demonios. Pero dentro de ese grupo hay un grupo especial y son sus discípulos. Y es a lo que Mateo hace alusión, que se sentaron, se pusieron ahí a escuchar al maestro. Entonces tenemos, hermanos, que el segundo propósito tiene que ver con dar a conocer a sus discípulos el estilo de vida que Dios exige de ellos. Diga, exige. Diga de verdad, exige. Es que Dios no nos está dando opción. Usted y yo no podemos vivir el cristianismo en opciones. O lo hacemos, o lo hacemos. Punto, no hay otra cosa. Porque Dios, hermanos, no va a bajar esto. Dios lo estableció y es ahí donde tenemos que vivir. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de esto, tenemos que entender que ese estilo de vida que Dios exige de nosotros, nosotros consecuentemente entonces debemos demostrar como frutos de nuestra fe ese estilo de vida. Debemos demostrarlo como parte de nuestro fruto de fe o de nuestra vida en el Señor. Basado en este propósito debemos de comprender también que este es el carácter que usted y yo debemos de poseer, no ningún otro. Si alguien dice, es que yo no aguanto nada, pastor, a mí me dicen una, yo les digo dos. Eso está como una vez que venía por ahí, hermanos, dando la vuelta ahí por la escuela y me tiré el semáforo porque no lo vi. Sinceramente no lo vi, soy muy respetuoso de eso y no lo vi, hermanos, y resulta que una hermana iba cruzando y la hermana me recordó a mi mamá y yo sentí tanta vergüenza, hermanos, que me atreví a decirle, bendiciones, hermana. Y es que habemos personas así, hermanos, vivimos un cristianismo así de puras chichas. Oh, hermanos, es la etapa y el cambio de vida, de verdad. Y usted va a encontrarse aquí un nivel de vida distinto. Y dentro de este propósito debemos de entender que el estándar y el nivel de vida que Dios nos llama a poseer y vivir es este, no es ningún otro. Y es que Dios no se conforma con algo inferior a eso, ni aceptará algo inferior a estas enseñanzas, hermanos.
Cristianismo es esta enseñanza, y bajo de estas enseñanzas no es aceptable ningún tipo de vida. No importa las razones que podamos tener, no es aceptable. Tercer propósito: demostrar al hombre la imposibilidad de vivir a este nivel que Dios demanda sin la pertinente ayuda de Dios. Cuando tú comienzas a leer las 22 temas, te das cuenta que para el hombre es rotundamente imposible vivir eso. No puede vivirlo. Ningún hombre común y ordinario es capaz de vivir al nivel de estas enseñanzas o al nivel de este estilo de vida. Es imposible vivirlo sin la ayuda de Dios, pero con la ayuda de Dios sí es posible vivirlo. Pero cuando Jesús está enseñando, está hablando a sus discípulos, pero le está hablando también a la multitud, y lo que le está enseñando a la multitud es: ninguno de ustedes puede vivir a este nivel a menos que Dios intervenga en sus vidas. Pero a la misma vez, queridos hermanos, este es un lío enorme. Porque una vez que yo conozco el nivel de vida que Dios le agrada, si me doy cuenta que yo no estoy a ese nivel de vida, significa que estoy en un problemón serio con Dios. Porque no importa lo que yo pueda hacer en el ejercicio de la liturgia religiosa, no le agrada a Dios, punto. Así que todo esto, hermanos, es un tremendo desafío, ¿no es cierto? Pensemos en esta imposibilidad. Pensemos lo que dice Mateo capítulo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué le parece eso? ¿Lo ha leído alguna vez? Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la justicia de los fariseos y de los escribas, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué clase de justicia es eso que el Señor llama al hombre a practicar, que lo califique para heredar el reino de los cielos? ¿Qué justicia puede hacer el hombre cuando, según el apóstol Pablo, capítulo 3 de su carta a los romanos, dice que el hombre es injusto por naturaleza? No hay justicia en el hombre. ¿Cómo puede entonces el hombre gozar del reino de Dios? No puede. Así que lo único que puede hacer el hombre, poner su fe en Cristo. Y cuando usted pone su fe en Cristo, Dios te justifica, Dios te califica para heredar el reino de los cielos. De otra forma no puedes hacerlo. ¿Estamos aquí todavía? Pensemos en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes lo van a ver? ¿Quiénes lo van a ver? Pero habrá un hombre que tenga el corazón limpio. Si Mateo capítulo 15, verso 19, Jesús dice que del corazón del hombre mana toda la suciedad y la maldad, y la corrupción es del corazón del hombre, no es del infierno. La maldad, la suciedad, la corrupción y el pecado no se origina en el infierno, no se origina en el diablo. Eso se origina en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podré yo tener un corazón limpio de tal forma que yo pueda ver a Dios? No puedo. Es imposible. Así que estas enseñanzas lo que están diciendo al hombre es: estás perdido, rotundamente perdido. Y lo único que usted puede hacer para aspirar a esto está en una persona llamada Jesús. Porque solo a través de Jesús podemos alcanzar este nivel de vida, pues todo aquel que se encuentra en Jesús es capacitado por Dios para vivir en esto. El último propósito de estas enseñanzas es llevar a todo hombre a Cristo, para que sea salvo. Y una vez salvo, aprenda a vivir agradándole a Dios. Te explico rápidamente esto. Cuando Dios da la ley a Israel, Dios sabe de antemano que Israel jamás podría cumplir su ley. Jamás podría satisfacer esa demanda de la ley de Dios. No podía. Entonces, lo que Dios está haciendo con su pueblo es diciéndoles a ellos hacia quién habían de apuntar su corazón y su fe y sus ojos. Y era no en la ley, porque dice Pablo que por la ley nadie se salva. Pero a la vez Pablo también enseña que dice que la ley llevaba al pueblo de Israel a Cristo. Entonces, en otras palabras, Dios le dice: esto es lo que a mí me agrada, pero ustedes no pueden vivirlo.
Y si quieren realmente vivir agradándome a mí, tienen que fijarse en Cristo, porque Cristo es la redención y la salvación para ustedes. Así que ahora está Jesús en el monte, está promulgando en un sentido esta nueva ley, le dice a los hombres, esta es la forma de vida que a Dios le agrada, y cualquiera de ustedes que no esté dentro de estas enseñanzas está en problemas con Dios. Porque si el pobre en espíritu hereda el reino de los cielos, si hay alguien que no es pobre en espíritu, no tiene forma ninguna de heredar el reino de Dios. Y eso está hablando de salvación, significa que no hay quien pueda ser salvo, a menos que sea pobre en espíritu. Pero el hombre no puede lograr eso por sí mismo. ¿A quién tiene que correr? ¿A quién tiene que correr? A Cristo. Cuando Dios dice, amad a vuestros enemigos. Eso se las trae, hermanos. Amad a vuestros enemigos, carambas, ¿cómo voy a amar a mis enemigos? Es obvio, nadie puede. Porque el corazón del hombre es tan finito, es tan necesitado, es tan miserable, es tan pobre que no puede hacerlo. ¿Cuándo es que el hombre puede? Cuando viene a Cristo. Porque cuando el hombre corre a Cristo por su salvación y Dios le perdona, Dios le salva. Dice la palabra del Señor que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Así que ahora en Cristo yo tengo la capacidad, señores y señoras, de poder perdonar a mis enemigos, de poder perdonar a mis ofensores. Y eso se llama una vida distinta. Pues ¿qué sentido tiene la vida cristiana si no es diferente? ¿Para qué sirve? Pregunto, ¿para qué sirve? No sirve para nada. No es más que una religión más en el mundo. Así que, señores y señoras, hermanos y hermanas, el último propósito que encontramos es decirle a cada uno de ustedes que la vida que agrada a Dios está en esas enseñanzas. Y que si no la tienes, no le agradas a Dios. Pero si quieres agradarle, solo una cosa tienes que hacer. Y es correr a Jesús. Vaya a Cristo. Porque Cristo y en Cristo usted puede lograrlo. No por tu capacidad, sino por la gracia de Dios, que es el poder de la intervención de Dios en mi vida para lograr producir aquello. Entonces podemos agradar a Dios. Podemos hacerlo.